El tema de hoy es el péndulo emocional. Y considero que este tema era bien importante tocarlo, sobre todo después de haber pasado unas bonitas fiestas patrias, junto a la familia, probablemente en la casa, con los amigos, familiares. La mayoría de nosotros lo pasamos, por lo general, hablando en regla general, todas las personas lo pasamos bastante bien. Fue algo muy agradable, estábamos con otra disposición, un poquito más sueltos, compartiendo alguna rica comida, un asado, un trago, qué sé yo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestros estados de ánimo dependen del entorno, dependen del ambiente. Y esto, como ustedes bien conocen cómo son los péndulos, siempre existe en la vida de las personas una oscilación en cuanto a sus emociones. Las personas por lo general pasan la vida viajando de un extremo del péndulo al otro extremo. Y es como que todo depende de cómo se están dando las condiciones ambientales y a su vez también las condiciones internas de la persona. Y esto va generando esa fluctuación de los estados de ánimo de las personas. Nosotros no tenemos, como por así decirlo, una educación de nuestro corazón. No tenemos una cultura en la cual tengamos como prioridad tener una higiene en nuestro corazón. Y este péndulo emocional lo podríamos llamar que es como algo que no está andando bien dentro de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan negativo este péndulo emocional? Porque las personas al final no son dueñas de sus emociones. Las personas al final son vividos por las situaciones externas y también a su vez por las propias fantasías que las personas están tomando con respecto a lo que es la vida. Entonces, muchas veces una persona puede estar con una excitación pero nunca antes vista, súper contento, eufórico y todo, y no se acuerda de sí mismo, ojo, está ahí embalado con el tema, y pasado un tiempo sucede algo y la persona se siente deprimida y miserable. Entonces la persona no sabe cómo dirigir sus emociones, no tiene esa capacidad para poder hacerles un freno a las emociones, porque las emociones son muy rápidas. Algunos dicen que son más rápidas que el pensamiento, no sé si estarán de acuerdo con eso, pero aquellos que hemos sufrido de repente impresiones muy fuertes, es increíble cómo la emoción es más rápida que incluso nuestra forma de pensar, ¿ya? Por eso son tan delicadas las emociones y hay que irlas conociendo, hay que irlas profundizando. Sobre todo este péndulo. Les puedo indicar que a modo de disciplina interna vayan conociendo su péndulo emocional en un día completo, desde la hora que se levantan hasta cuando se acuestan, y vayan sondeando cuáles han sido sus estados de ánimo durante el día. Sobre todo es bueno cuando uno tiene impresiones muy fuertes. ¿Para qué? Para ir conociendo los mecanismos que tiene nuestro centro emocional. Y este péndulo es parte de esos mecanismos nomás, no es nada nuevo, simplemente que las personas no reparan en ello porque estamos totalmente acostumbrados a esa normalidad entre comillas, porque la norma es que la persona siempre tenga cambios de ánimo, algunos más exacerbados que otros se les llaman personas lunáticas, que cambió la luna y la persona al final ya no se siente bien, o cualquier cosa que le dicen les cambia su estado de ánimo, o porque las cosas no le resultan en un día y había amanecido contento, ya después el día se vuelve un poco oscuro, un poco más tormentoso. Así van las personas. Y además de esto, algo que tenemos que tener así súper claro es que el péndulo emocional también se mueve cuando estamos durmiendo. Algunas personas, bueno, yo lo he experimentado esto también, uno se puede acostar muy contento y al otro día levantarse porque tuvo un sueño, qué sé yo, soñar cualquier cosa, cualquier tontera, y la persona siente angustia, ya no estaba tan contento como el día anterior. Y eso es porque nuestro cerebro igual empieza a mover cosas dentro de nosotros mismos, empieza a oscilar este péndulo inconscientemente y la persona realmente se siente mala al otro día. Pero si uno empieza a escarbar un poquito, se va dando cuenta que muchas veces son fantasías de la persona a nivel subconsciente, que la misma persona durante el día las va alimentando y se van fortaleciendo, y en la noche la persona comienza a pasarse rollo sin saberlo, y al día siguiente vive ese rollo. Ese es el gran problema que tenemos en la noche, sobre todo cuando en el día no hacemos una higiene mental. Al día siguiente podemos tener este péndulo oscilando violentamente. Y esto, aparte de eso, los conflictos internos que tenemos hacen que este péndulo se mueva desde un punto, ya sea desde la euforia, estar contento, feliz, hacia la tristeza. ¿Por qué? La respuesta a eso la tenemos cada uno de nosotros explorándonos, ¿ya?
Yo no se las puedo dar porque eso depende del mundo interno de cada uno de ustedes. Porque lo más difícil para nosotros es ir viendo lo que tenemos dentro, cuáles son nuestras motivaciones profundas. Por eso que las personas no tenemos, como les decía en un principio, la cultura de mantener una higiene en nuestro centro emocional. Porque estamos acostumbrados a vivir como hojas al viento con respecto a las vicisitudes que son del corazón, y que también a veces nos motivan a hacer cosas que son indeseables. Ahí también te metió el péndulo emocional. Recuerden, estos conflictos internos, cada vez que ustedes los vayan resolviendo, el péndulo va a dejar de oscilar con respecto a ese conflicto interno que ustedes tienen. Y ahí ustedes van tomando una fuerza para poder ir dominando este péndulo. Y esto hay que entenderlo del punto de vista de que no es que nosotros vamos a ser robots, que vamos a manejar todas nuestras emociones, sino todo lo contrario. Lo que vamos a empezar nosotros a hacer es darle conciencia a nuestras emociones. ¿Qué significa darle conciencia a las emociones? Llevarlas a la luz, irlas conociendo sus mecanismos, sus engranajes. No se trata de volverse un cyborg que no siente nada, todo lo contrario. El sentir de la persona va a ser más rico, porque va a estar hacia el nivel más consciente, de una experiencia enriquecedora. Esa es la gran diferencia con algunas personas que emprenden un camino espiritual y le tienen un tremendo temor a las emociones. Las evitan a toda costa. Y es porque asimismo su corazón evita los problemas, huye de los problemas. Siempre las personas quieren vivir en Vilsipap, pero la vida no es así. La vida es trabajo duro, esfuerzo. Muchas veces, a mí no me gusta la palabra sacrificio, porque cuando uno quiere algo, realmente no se está sacrificando, simplemente está llevando a cabo su plan nomás. Para mí el sacrificio es otra cosa, que con el tiempo lo vamos a ir dilucidando. Pero el eje central de esto es que nosotros vayamos dándole conciencia a nuestro corazón, lo vayamos conociendo. Porque muchas personas dicen, no, deja que el corazón fluya y haga lo que quiera. A ver, el cabezazo que se pega al corazón de repente, matrimonio mal avenido, o de repente emparejarse con alguien que no era idóneo, en el sentido de que, claro, la persona está emborrachada de enamoramiento y después vienen los problemas, porque al final la persona está enamorada de una sensación, no de un contenido. Como para que lo vayan ahí revisando. A veces las personas se mueven muchas veces por sensaciones y no por el contenido del otro ser, por impresiones. Eso también es parte del péndulo emocional, las impresiones. Y eso es porque nosotros vivimos a nivel superficial. Este péndulo emocional está muy relacionado con vivir la vida superficialmente. Porque cuando uno se va acercando a ser dueño de sus estados de ánimo, el péndulo ya no va a oscilar de manera tan brusca. ¿Y eso cómo se logra? Posicionándose por sobre el péndulo, y eso es observándolo. Yo se lo he dicho otras veces, recuerden, el trabajo muchas veces es observar, no es dejarse arrastrar, ojo, sino que es observar, e ir dilucidando esto, llevándolo a un nivel más consciente, para evitar estos arrastres nocivos muchas veces, que nos hacen sufrir, porque nos hacen olvidar que estamos en un camino del desarrollo del mundo interno. Entonces, cuando ustedes van viendo este péndulo emocional, lo que tienen que identificar primero que todo son los extremos de ese péndulo, porque no tenemos un solo péndulo, tenemos varios péndulos emocionales dentro de nosotros mismos, ¿ya? Y que uno mismo los va moviendo a través de estas impresiones, les va dando energía, les va dando fuerza. Y a veces el péndulo es tan fuerte la oscilación que la persona termina enfermando. Obviamente que también hay ciertas condiciones genéticas y de otro tipo, que aquí no vale la pena mencionarlos, pero hay personas que tienen una predisposición a este péndulo emocional en distintas vías, ¿ya? Como para que lo tengan claro, porque es un tema delicado. Cuando dices enfermedad, ¿te refieres a algo así como un trastorno bipolar? Por ahí, claro. Ya. El péndulo es muy, muy, muy agresivo y la persona ya no necesita medicación, necesita tratarse y cuidarse. Un bipolar sufre mucho, pasan por esos periodos eufóricos. Eso es el extremo de lo que yo le estoy diciendo del péndulo emocional. Y después pasan por el estado depresivo, y esos son los más complejos. Ahí es cuando vienen los suicidios. Nosotros no queremos llegar a eso. Por eso yo soy tan insistente en que las personas tenemos que evitar este tema de jugar con las emociones. Y por eso soy enemigo de la psicología positivista. Porque los compadres al final, y esto también tiene relación con esto del péndulo, te culpan a ti de tu falta de carácter, siendo que también tú tienes condiciones genéticas que te llevan a tener estas formas de vida pendular, por así decirlo. Y no es garantía el uso de esta enseñanza, el lograr ese dominio del corazón, porque hay personas que se queman con esto.
No todas las personas pueden lograr el dominio del centro, ¿me entienden? Y por eso Entonces, es tan delicado. Cuando hablas de genética, entonces hablas del destino, Claro, porque eso no lo escoge. no. Ya. La persona viene ahí con algo, ¿entiendes? Y la persona, lo mejor que puede hacer ahí es aceptar lo que tiene y seguir trabajando. ¿Se va? ¿Sí? ¿Se va? En ese caso, esa persona creó ese destino. Es un efecto de sus propios pensamientos, ¿o no? No necesariamente. A veces uno viene con una carga desde antes y tiene que vivirla nomás, po. Tiene que sufrir con eso. Y ahí la persona está barajando eso. ¿Ya? Por eso Okay. es muy delicado el tema del destino. Yo no hablo mucho de esas cosas porque el destino de las personas es un misterio, pero a través de ciertas pautas de trabajo uno puede ir observando que cuando es una cosa, no sé, porque sé yo, un cáncer, algo fuerte, eso es parte del destino, tú no lo puedes cambiar, po. Eso es así nomás y no te queda más que aceptarlo, pero aceptarlo de una buena manera, ¿eh? Eso no quiere decir que tú no te enojes con el destino, eso que quede claro. A veces las personas se resisten contra el destino, que es una actitud normal, ¿ya? Pero no es la óptima. La óptima es que uno acepta, pero se sigue moviendo. Acepta con la mente, pero sigue luchando con el cuerpo. Es jodido tener un cáncer, qué sé yo, es jodido de repente tener una bipolaridad, pero bueno, es nuestra mochila y tenemos que empujarla a la medida de lo posible. ¿Mm? Ojalá ninguno de nosotros pasemos por una cosa por el estilo, pero bueno, no nos queda otra cosa que aceptar, po. Esa es cuando yo les digo la fragilidad del ser humano, es esto, el péndulo emocional. Cosas que nosotros no esperábamos muchas veces nos impactan y es tan fuerte el impacto que hacen que este péndulo se mueva de un extremo al otro. Entonces la persona no puede vivir bien, no puede entender la realidad de las cosas, porque este péndulo emocional lo que hace a la persona es adormecerlo, no le permite operar dentro de sí. Por eso yo soy enemigo de esta gente que empieza a basurear a ciertas personas que están sufriendo de verdad. Porque la vida de algunas personas es muy dura. Claro, a los ojos de nosotros puede que digamos, chuta, si no es para tanto. Sí, pero las personas tenemos intrínsecamente metidos sobredimensionar los problemas. Y si la persona no tiene una higiene mental, no tiene una cultura del desarrollo del mundo interno, no tiene por qué tener esas capacidades, ¿me entiendes? Para eso están los psicólogos, para eso está el psiquiatra, tiene que pedir ayuda nomás. Eso lo quiero dejar en claro. No hay que de repente empezar a hacer proselitismo de lo que es la enseñanza, y decirle, oye, si la gente, todo, no es para todos el trabajo. La persona se elige para empezar a hacer ese trabajo en su mundo interno, ¿ya? Eso siempre quiero dejarlo en claro. Este es un trabajo que nace desde lo profundo de la persona y que, claro, obviamente puede recibir una invitación y quiere trabajar en esto, no hay un problema. Pero es la persona, aquí nadie lo puede obligar a venir a una charla o cosas por el estilo. Siempre tiene que ser de la voluntad de la persona. Siguiendo con este trabajo, para poder, una vez que ustedes ya conocieron lo que era el péndulo, los extremos de los péndulos, después de eso tienen que desidentificarse de cada extremo de los péndulos. Recuerden, a veces el péndulo puede estar en la parte triste, que algo los movió y los estiró para allá, ¿cierto? Y en la parte eufórica, la parte que están contentos. Ambos extremos, cuando están en ese punto, ustedes tienen que aprender a recordarse a sí mismos. Tienen que ir identificando qué fue lo que los movió hacia esos extremos del péndulo. Eso es como cuando ustedes empiezan a vivir de manera más consciente, cuando se van dando cuenta de que hay cosas en el día que los mantiene contentos, eufóricos, qué sé yo, me llegó una receta a un paciente, oh, vamos, que se puede, y te empapas con eso. Y de repente llegan y te dicen, no sé, es que se murió este paciente, perdiste, chuta, y pasaste saltaste al otro extremo, te da tristeza, pena por la familia y todo el tema. Ahí tienen un ejemplo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Observar, po. ¿Qué fue lo que generó que yo fuera a un extremo del péndulo y me mantuviese contento? El suceso fue algo externo a mí, no fue algo deliberado, ¿ya? Fue algo que me arrastró para allá. Y en el segundo lugar, la parte de tristeza, un poco melancolía, todo eso, también fue un suceso externo. No tuve yo la capacidad para tomar ese suceso externo con aplomo y decir, oye, está bien esto, pero de manera mesurada, ¿me entiendes? No te tienes por qué sentir triste, ni tampoco tienes que estar excesivamente contento porque te va bien una cosa, no. Uno tiene que desarrollar la capacidad de sentirse bien, independiente de las vicisitudes del día a día. Y con eso uno se va alejando de estos péndulos emocionales. Y le vuelvo a insistir, no es que no se sienta nada, todo lo contrario, se disfruta, se entiende. Es mucho más enriquecedor vivir la vida de esa forma. Porque ahí ustedes se están haciendo dueños de su corazón, de su centro emocional. Le están dando conciencia. Y aprenden a vivir la vida muchísimo más consciente, más despierto. Porque las emociones también duermen.
Y de repente también oleadas de emocionalidad colectiva, qué sé yo, con los que hemos ido a un concierto, fíjense ustedes el ambiente que hay ahí, pues, eufórico, contento, qué sé yo, y algunos están drogados y volados por aquí, por acá, saltando, corriendo para allá y para acá. Uno puede asistir a eso, estar totalmente consciente de lo que está haciendo y disfrutar del momento. No tienen por qué alejarse de eso. Obviamente somos acá enemigos de las drogas, el alcohol obviamente, todo eso, pero pueden disfrutar del momento y no tienen por qué alejarse de esas cosas, sino que se aprende a no dejarse arrastrar por estados orgiásticos que son derivados de la herencia atávica del ser humano. Por eso que a nosotros nos gustan los conciertos de repente, porque son cosas tribales, ¿ya? Ahí pueden buscar ahí el Desmond Morris, el mono desnudo, y van a ver el comportamiento humano de una manera bien graciosa. Es bien bueno ese libro, algunos que no lo conozcan. Continuando con esto, otro de los factores súper importantes que tenemos que trabajar para empezar a dominar el péndulo emocional es aprender a transmutar las emociones. Y muchas personas dicen, chuta, pero ¿cómo lo puedo transmutar si estoy triste, estoy acá en el suelo, o sea, no tengo ganas de levantarme? El primer paso es identificar esto. El segundo paso es desidentificarse. Y el tercer paso es tomar esa fuerza que nos arrastró y dar la vuelta. Empezar a tomarlo como si fuera una situación más. Tratar de evitar de darle un tinte emocional negativo. En la medida de lo posible, ¿ya? Háganlo como ejercicio. Ahora, acuérdense el dicho, pues no hay mal que por bien no venga, ¿ya? Aunque sea por un ratito. Vayan practicándolo porque esto no se logra de una sola vez. Es algo bastante complejo. Pero se pueden hacer cosas sencillas para ir desenmarañando esta cuestión, para salir de este laberinto de las emociones. No se olviden de eso. Primero tienen que identificar, desidentificarse y después sublimar. Así se va haciendo, despacito, ¿entienden? Porque al final las personas no se olviden muchas veces que los extremos se tocan. Y si estamos cayéndonos al extremo de la tristeza, basta un paso para poder pasar a la alegría. Pero no queremos hacer eso directamente con respecto a lo que es el péndulo emocional. Lo que queremos es transmutar esa fuerza que nos arrastra y podamos lograr un dominio de nosotros mismos. De eso se trata. ¿Es lo mismo que templanza o lo ves de otra manera? Sí, templanza. Templanza. Cuando la persona tiene esa capacidad de sobrellevar estos temas, pegar el trago amargo rapidito nomás, apurar la copa de amargura, es decir, bueno, hasta la última gota y decir, bueno, no me queda nada más, ahora hay que ir para arriba, ¿sí? En quinto lugar, hay algo dentro de nosotros que no tiene una oscilación emocional, que tiene esa templanza y el aplomo, y es el yo único, el que nosotros nos vamos acercando a él a través de la formación del yo volitivo, que es nuestra voluntad, a través de un esfuerzo sostenido en el tiempo, que esa es la voluntad real. Buenas noches. A medida que ustedes vayan fortificando lo que es su yo único, que no pertenece a lo que es la personalidad, sino que ustedes cuando viven la vida desde su propio ser, desde su propio yo, ahí es cuando la persona, este péndulo emocional no los puede tocar, porque pertenecen a fulano de tal, en este caso, pertenecen a la personalidad. Esa es la gran diferencia entre la personalidad y el yo único. El yo único aprende a vivir. Él es el que se va desarrollando y se va fortaleciendo a medida que van pasando todos estos péndulos emocionales y que nos van molestando. Estas oscilaciones de las emociones. Se va fortaleciendo en la medida que se le deja observar. ¿Y cómo se logra eso? Dándole fuerza al yo. ¿Cómo se le da fuerza al yo? A través de la voluntad, a través de la disciplina y a través de la higiene mental. Esos tres rasgos son sumamente importantes de irlos trabajando día a día. Insisto, en la medida de lo posible. Esto no es para estar todo el día haciendo estas cosas, sino que en sus propios quehaceres, en las propias cosas que les van pasando durante el día, ya sea en el trabajo, con la pareja, con el hijo, con la hija, con un vecino. Si ustedes se recuerdan a sí mismos en ese momento, ya están haciendo el trabajo para evitar este péndulo emocional. Y así ustedes van dejando de perder el tiempo en estas oscilaciones de las emociones. Que si ustedes ven hoy en día, las redes sociales involucran mucho este tema. Al parecer, la gente de marketing conocen este péndulo emocional. Saben que la gente compra a través de emociones, de impulso, y los manejan muy bien. Muchas de estas cosas, la gente de marketing las conoce muy bien. Los partidos políticos, qué sé yo, saben muy bien trabajar con el corazón de las personas, porque el corazón no razona. Y nosotros lo que queremos hacer es darle un punto racional al corazón, que para algunos es paradójico, pero
cuando el corazón se le educa, que es como si fuera una inteligencia, digámoslo así, nuestras emociones, se puede decir que hay una inteligencia ahí de por medio, se le va dando conciencia y las emociones nos van perteneciendo. Nos vamos alejando de todas esas cosas negativas que nos hacen pegarnos más hacia el animal. Y cuando tengamos que sufrir, vamos a aprender a sufrir, sin sufrir, porque sabemos que detrás de eso se esconde una oportunidad, una gran prueba. Distinto es vivir la vida con el péndulo emocional. La persona es vivida al final por el corazón y la persona no puede vivir en el momento presente porque al final vive como en el limbo. El corazón, las sensaciones viven por él. Esas son sus motivaciones. Vive más cercano a la tierra, por así decirlo, más cercano al animal. Pero cuando una persona aprende a sufrir, ya no va a sufrir más. Sé que es un poco difícil entender esto, de aprender a sufrir sin sufrir, pero literal, es cuando uno educa el corazón, cuando uno le da conciencia a su corazón, es cuando la persona comprende que el sufrimiento simplemente es una prueba más en la vida, es una oportunidad más, por dolorosa y dura que sea. Sabe que se esconde algo valioso detrás de eso, porque la vida es dura, la vida no es fácil. Y cuando el corazón aprendió eso, se empieza a desligar de toda esta maraña de cosas que lo mantienen pegado en el sufrimiento que no tiene ninguna validez. La persona al final pierde fuerza en eso, no puede capitalizar. Pero cuando la persona entiende de que detrás de ese sufrimiento hay un conocimiento oculto que es para él, no es para nadie más, para él, ya está en el camino de hacerse dueño de su corazón y dejar de sufrir, ¿ya? Por eso tampoco me gusta mucho el tema del pare de sufrir, que hay muchas religiones así y la persona al final deposita la confianza en Jesús, en Cristo y toda la cuestión. Bueno, hay escuelas para todos, pero no es algo muy productivo que digamos, pero quiero que se entienda el concepto, que mientras más estemos cercanos a nuestro yo, mientras más nosotros vayamos dándole espacio al yo, a nuestra verdadera esencia, más manejo vamos a tener de las emociones. Por hoy llegamos hasta aquí solamente.